bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios bendiga. El médico Lucas, que es el evangelio de hoy, el médico Lucas quiere poner de manifiesto el hecho histórico. Por eso pone de manifiesto el año 15 del emperador Tiberio en Roma. Tiberio es el emperador de Roma y los demás serán sus gobernantes y cónsules como Poncio Pilato, Herodes, Filipo. ¿Por qué? Porque quiere poner el marco histórico del nacimiento del Señor. Eso será importante porque va a dejar no solamente el marco histórico, que ya lo va a narrar en el anuncio, sino también el marco salvífico, cuando Juan Bautista va a ser decapitado y Juan Bautista va a dar testimonio de quién es Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, recuerden que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento será importante para dar cumplimiento a la promesa. Muchos pensaron que Juan era el Mesías y resulta que en el discernimiento que hace Juan cuando ve a nuestro Señor va a decir: Él es el Cordero, Él es el que quita, Él es el que ha venido, yo debo disminuir para el que Él crezca. Una experiencia muy importante entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde termina y dónde comienza? Termina con Juan el Bautista y comienza el Nuevo Testamento con Jesucristo, plenitud de los tiempos, Salvador del mundo. Estamos avanzando entonces en este tiempo del Adviento para poder nosotros discernir. No se trata de repetir el pasado. Ahora nos tenemos que sintonizar en ese discernir de los tiempos. Y por eso el segundo cirio que hemos encendido es el cirio de los que sufren, el sufrimiento del ser humano. ¿Y de dónde sale mucho sufrimiento? De las injusticias que el mismo ser humano es capaz de crear. Estamos en un proceso todavía histórico de poder construir una sociedad equitativa, una sociedad incluyente, todos esos términos tan sofisticados para poder cambiar la palabra pobres. Entonces ponemos palabras sofisticadas para que suene más bonita. El crecimiento demográfico, el impacto social, la economía circular, la economía naranja, el desarrollo no sé qué, todo lo que usted quiera nos lo inventamos, con tal de evadir la palabra pobres. Y el sufrimiento del pobre es siempre permanente. Por eso el Señor hoy nos invita a tener claro la palabra justicia. Y miren ustedes la lectura de Baruch, que es tan bonita, nos va a animar a salirnos de la frustración. Despójate del vestido de luto y aflicciones que llevas, y vístete las galas perpetuas de la gloria de Dios que te concede. Si uno es creyente, uno tiene que buscar la esperanza, pero también la justicia. Es un término bastante duro. El que hable de justicia hoy ya es catalogado de izquierda. Como estamos en una situación polarizada, no solamente en Colombia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, estamos en una situación que reclamar la justicia ya tiene un tinte político, ideológico. No, cuidado, es que la justicia es bíblica. La justicia no es un concepto ideológico ni político. La justicia de Dios imparte siempre la equidad, el equilibrio y la responsabilidad que tenemos de nuestros actos, tanto en lo que tiene que ver con la misma experiencia religiosa como que tiene que ver con la experiencia social, con el prójimo, con el ser humano. Entonces nosotros no podemos caer en la trampa de esconder la palabra justicia porque nos van a catalogar de una posición ideológica. I'm sorry. No, tenemos que ser claros.
La justicia también tiene que ver con la religión. Y la responsabilidad desde la fe lo acaba de tocar el Papa en Grecia ayer. Me encantó. Porque el Papa va al punto central en un país que ha vivido avatares de la vida. Y fue más allá. El Papa dice, aquí nació la democracia. Y sin embargo nos encontramos en una encrucijada. Que los países que deben ser más responsables son más indiferentes frente a la realidad de muchos que sufren. El Papa fue más allá y no le dio miedo. Es que eso tiene que ser así. La claridad delante de Dios tiene que ser hablar con la verdad. Entonces nosotros no podemos ser ajenos a esa responsabilidad. Ojalá los gobernantes, los políticos, los grandes magnates del mundo entendieran también que la responsabilidad no es solamente tener y desarrollar, sino darnos cuenta que hay personas que necesitan ser incluidas. Un tema difícil, difícil. El príncipe Guillermo en estos días, bueno, estos días no, hace días, hablaba de la gran preocupación por el ser humano llegar a Marte, a conquistar el planeta Marte. Y dice, pero mientras tanto, preocupémonos por la realidad ecológica, por la realidad de tanta gente que sufre. Estamos preocupados por llegar a otro planeta y no nos hemos dado cuenta que estamos acabando nuestro planeta. Es cierto, es una realidad que también involucra nuestra responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la vida, la dignidad de la vida. Entonces nosotros no podemos pasar de agache pensando que la religión no se puede meter en política, que la religión no puede entrar en el concepto de justicia. Sí tenemos la responsabilidad. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos que den sombra, porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su gloria, con justicia, con su justicia y su misericordia. Dios tiene justicia y la justicia de Dios está unida a la misericordia. Y termina también Pablo a los filipenses. Me encanta porque Pablo le habla a los griegos. Es como si nos hablara a nosotros, que no somos judíos. Entonces cuando escuchemos a Pablo, Pablo nos entiende mucho. Cuando estamos escuchando las cartas del apóstol, está hablando a una cultura que no es judía. Entonces Pablo, siendo judío, conocedor de la norma, entendió que tenía que ir más allá de ese mundo tan chiquitico en el que se encontraba. Y me gusta decirlo porque es que uno a veces se va encerrando en el mundo chiquitico. El mundo es muy grande. La amplitud de la vida es un horizonte que hay que abrirle a la mente. Gente joven, no tengan miedo de pensar distinto, de tener un horizonte distinto. No nos quedemos anhelando cositas. Nos quedamos en 4 paredes y en un carro último modelo. Sí, pero es que eso no es la vida. Uno tiene que pensar en algo distinto de la vida. Y cuando digo distinto, es transformar toda esta historia. Somos protagonistas de la historia. Y qué maravilla que nos tocó un tiempo eje donde están sucediendo cambios profundos. Pero si nosotros no asumimos nuestra historia, nos vamos quedando atrás y nos volvemos esclavos de la historia. Qué pena decirlo, pero a veces la esclavitud sigue vigente. Entonces no somos autónomos, sino que estamos dependiendo de otros. No, Dios no nos quiere esclavos de nadie. Dios nos quiere libres de toda atadura. Y por eso dice Pablo bellamente, testigo me es Dios del amor entrañable con que los quiero en Cristo Jesús, y esta es mi oración, que su amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Miren esa palabra tan importante. Uno tiene que seguir creciendo y a la gente joven hay que sacarla de ese mundo, de ese fenómeno de la montaña, encerrados, introvertidos, donde como que no me importa nada. No, uno tiene que crecer y hay un día en que hay que romper la caparazón y decir, ya entendí que mi vida tiene que ser distinta. Eso es lo que hace el sentido de penetrar y en sensibilidad apreciar los valores. Así llegará el día de Cristo, limpio, así llegarán al día de Cristo, limpios e irreprochables. Hace 8 días fue santos e irreprochables. Ahora es limpios e irreprochables. Mire lo que dice esto, cargados de frutos de justicia. Entonces no somos indiferentes a la palabra justicia, porque los frutos
son las obras del bien que tenemos que hacer en cada realidad. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Es el salmo de hoy. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Llevemos la palabra justicia y llevémosla a la palabra sufrimientos. Da para hablar lo que uno quiera, pero a veces nosotros nos da miedo decirlo, porque la sociedad quiere quitar toda palabra que denuncie injusticias. La sociedad quiere quitar toda palabra que denuncie injusticias. Si usted denuncia injusticias, tomó partido político. Entonces es catalogado de izquierdoso, de ideologías que no van con lo que Dios nos pide. Porque la injusticia, ¿quién es? El pobre que las vive. Es el sufriente, el ser humano. Pero no nos gusta escuchar eso cuando somos parte de lo mismo. Somos parte del sufrimiento. Como decía la mamá, ¿no? Se cree de mejor familia. Uno siempre se cree de mejor familia. Entonces no, hay cosas que hay que decirlas. No es correcto a los ojos de Dios. Y hay injusticias, y hay pobreza, y hay desigualdades, y hay exclusión, sí. Y hay que transformar eso, sí. Y la fe nos tiene que ayudar, sí. Pero teniendo conciencia de la realidad. Si perdemos la conciencia, nos hacemos los de la vista gorda, no veo, no oigo y no entiendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. El sufrimiento del ser humano es el sufrimiento en pequeño y en grande, en particular y en comunidad. Y sin embargo Dios conoce nuestro sufrimiento. Por eso la palabra salvación es la palabra que hoy retomamos para entender por qué Jesucristo el Señor es el que nos salva de todo sufrimiento. Juan el Bautista lo va a decir, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios. Que el Señor ilumine nuestro camino, que todos nosotros dentro de cada realidad podamos también practicar la justicia, que los sufrimientos humanos sean mitigados con la conciencia del bien, que los sufrimientos humanos sean transformados con la solidaridad. Y hoy los sufrimientos humanos sean también transformados con la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. La fe nos ayuda a transformar todo sufrimiento. Pasamos de la frustración a la esperanza. Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Dulce Espera, interceda por nosotros. Nuestra Señora de la Dulce Espera, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Dulce Espera, ruega por nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.